Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer algunos comentarios en relación con este proceso. En la última designación que se hizo, se generó un problema grave. La designación del actual ministro Medina Mora. Hubo toda una serie de protestas porque se consideró que Medina Mora no era idóneo para el cargo, uno, y dos, que se trataba de un asunto personal por su vinculación con Peña Nieto en su trabajo desde la Embajada norteamericana. Eso ha provocado una situación complicada en relación con la actual designación. Y además le quiero comentar que en una reunión que se tuvo con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que estuvimos presentes prácticamente todos los que estamos aquí, se planteó el problema por parte de uno de los miembros, uno de los jueces, se planteó el problema de la falta de acceso a la justicia y la impunidad como un problema generalizado en el país. Y mencionó que estando por decidirse el proceso o iniciarse el proceso para la selección de 2 ministros por la salida que se está dando en este momento de 2 ministros de la Corte, le preocupaba mucho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se diera un reforzamiento o una designación que fuera en contra de la independencia y autonomía de la Suprema Corte de Justicia. Se discutió también el tema, el procedimiento mismo, el procedimiento que permite al presidente de la República prácticamente definir él a los ministros con su terna y la posibilidad de que si no hay selección, él la hace. Entonces, al final de cuentas, tenemos una Suprema Corte desde 1928 por impulso de Álvaro Obregón, decidida por el presidente de la Corte. Eso genera este conflicto que se ha hecho más evidente en los últimos años. Seguramente usted le dio seguimiento a las reformas estructurales porque pues su función lo ha mantenido siempre desde el área jurídica, viendo todos los cambios, etcétera, que se han dado. La Suprema Corte de Justicia, frente a un amparo en contra de la reforma energética, en el que se alegaba la violación al procedimiento que no está vetada por la ley de amparo, se negó a traer el caso, siendo que la importancia y trascendencia era absolutamente evidente, y lo resolvió un tribunal colegiado. Tan es este tema importante el que estemos frente a una exigencia de autonomía y de independencia de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia. El propio ministro Silva, en su discurso de despedida hace unos días, refiriéndose a la reforma constitucional que está vigente, ¿no?, del 94, dice, se privilegiaba definitivamente y se hacía mucho énfasis en la autonomía e independencia de los cuerpos judiciales y fundamentalmente de la Suprema Corte de Justicia. Empezamos a decidir con total autonomía, dice, cuando se inició el funcionamiento de la reforma, con un marcado interés en la autonomía. Dice, había que generar una especie de confianza en la sociedad
Ese espacio que se necesitaba tanto en la sociedad, confiar en el máximo órgano de justicia de la República, empezamos a trabajar. Ese es un tema central. Le doy los dos elementos que lo pusieron en la mesa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que hay una absoluta impunidad en el país, y la cuestión de una enorme molestia con la designación de Medina Mora. Es más, se ha analizado que son ya un número importante de ministros que no vienen de carrera, no obstante que hay el planteamiento que preferencia deben de venir de la carrera judicial, ¿no? Y alguien analizaba, bueno, pues recordando la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Televisa, que fue célebre, parece que ya no va a haber posibilidad que haya una acción inconstitucional en el futuro si los nuevos ministros, junto con los que ya están vinculados a los intereses del Ejecutivo. En esa situación, bueno, siendo que la reforma del 94 establece como uno de los grandes avances estas sesiones para que se demuestren la idoneidad, la posibilidad de cumplir con los principios que se establecen, ¿verdad? Hay quienes consideramos que la terna de varones no lo cumplen, porque los tres son empleados del presidente. Usted tiene una carrera, y perdone que no es personal el asunto, así es, estamos obligados a hacerlo, así lo decía la senadora hace un rato. Es un mandato constitucional el que está usted cumpliendo, y nosotros también. Por eso le platico toda esta historia. Se trata de profundizar en el tema, y le digo, nuestra opinión, sin que sea personal, es que los tres son empleados del Ejecutivo. Pero además usted ha sido 30 años funcionario en el Ejecutivo y le ha tocado influir en toda la legislación, en toda la discusión jurídica sobre los temas que fue promoviendo el Ejecutivo en estos años. Y finalmente la reforma energética, que aquí un poco se tocó de pasadita. Así es que consideramos que no garantiza la autonomía y la independencia ninguno de los tres de la terna, ninguno de los tres. Y eso pues no es su culpa. Yo conozco su carrera, conozco quien lo conoce, sé todo lo que ha sido 30 años en el Poder Ejecutivo, en todos lados, en gobernación, en la Secretaría del Trabajo. Su experiencia, decía usted, soy juzgador, su experiencia en el Tribunal Administrativo dependiente de Gobernación fue de 3 años, que es muy distinto a ser juez constitucional, y lleva usted 7 meses, 8 meses en el nuevo cargo. Pero a usted lo determinan 30 años de haber estado en las posiciones del Ejecutivo, que ponen en riesgo la autonomía cuando vengan a analizarse los casos que van a venir. Fíjese usted que se avecina con motivo de las reformas estructurales que sí tocaron, usted mencionó las decisiones políticas fundamentales que no se deben tocar, decía usted, pues se las tocaron todas en estas reformas últimas. La dureza de las reformas estas estructurales van a generar muchísimos amparos, la ocupación temporal de tierras, todos estos problemas que se van a generar, y les va a tocar a la Suprema Corte resolverlos. Y bueno, y a los colegiados, etcétera, que mantienen una relación jerárquica de la Suprema Corte, jerárquica, no hay autonomía allá abajo. Entonces, por eso consideramos que el presidente volvió a cuidar sus intereses, no es la culpa de usted. Usted fue seleccionado con una carrera
exitosa, cuidadosa, durante 30 años, en donde ha sido usted un excelente director jurídico, conocedor del derecho y su aplicación. Pero el presidente escoge a 3 para que se cuiden sus intereses allá. Y eso pues no considero que esté el presidente, no usted, el presidente, haciendo uso de esa facultad con una visión de Estado, de buscar personas no vinculadas a sus intereses, sino al contrario, con una personalidad absolutamente independiente. Yo le preguntaría a usted, bueno, de asuntos inmediatos, ¿no? Habla usted de la facultad de atracción, se lo preguntaron en su momento. ¿Qué le parece que la Suprema Corte no atrajo las reformas más importantes que podían haber hecho a la Constitución de 1917 y sus reformas? No, se negó a traerlo. Y el caso de Carmen Aristegui, por ejemplo, es una violación absoluta a la libertad de expresión. Una Suprema Corte que se jactaba de haber estado construyendo una teoría de la libertad de expresión sólida, no atrajo el asunto de Carmen Aristegui. Dice, al retirarse el señor ministro Silva, en este esfuerzo por ser autónomas, independientes, no hubo razón de Estado, lo dijo. Bueno, pues no queremos que haya ninguna posibilidad de que haya razón de Estado. Por eso ya le digo, no es usted el responsable. Usted sí tendría una responsabilidad en aceptar la designación y el cargo. Aquí cuando se discute la responsabilidad política del presidente y de los funcionarios, estriba en que el funcionario, cuando se propone, se considera capaz de desempeñar la función. Bueno, ese es el primer juicio es personal. Si se considera usted capaz de ser ministro de la Suprema Corte, del órgano supremo, del Tribunal Constitucional máximo de este país. Decía el propio Silva, ahora que se retiró, analizaba que es un juez, decía, ¿no? Dice, un juez se forma con los años. A ver si lo encuentro aquí. Es una labor de toda una vida. A lo largo de los años se aprende el arte y el oficio de ser juez. Es como todas las artes y como todos los oficios, algo que se construye con ciencia, experiencia y mucha paciencia. Algo que se aprende en ejercicio caso por caso, día a día, año por año. ¿Se considera usted ser capaz, independiente de todas sus virtudes y currículum que respeto, ser capaz de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia y juzgar de manera independiente sin que todos esos 30 años de luchar dentro del Ejecutivo y últimamente también en torno de estos temas, ¿se considera usted que puede desempeñar el cargo de manera independiente? Esa es la duda. Claro, ya lo aceptó usted y aquí está. Me va a decir que sí, y lo ha dicho al finalizar su discurso siempre, ¿verdad?, que va a ser usted totalmente imparcial. ¿Usted cree que después de 30 años de defender al Ejecutivo, cuando se presenten casos, muchos en los que usted trabajó del otro lado, años, y defendió jurídicamente, porque era usted un funcionario de las áreas jurídicas, y defendió usted amparos y estuvo defendiendo al Ejecutivo, cuando llega usted después de 30 años de esa postura y se encuentra usted frente a casos que usted defendió del otro lado, va usted a poder ser, ¿verdad?, frente a la reforma energética esta, ser imparcial y conceder amparo
a las comunidades indígenas que estén en contra de que se ocupen sus territorios por empresas transnacionales. Sí puede usted cree. Ese es el problema que se da nuevamente con una decisión del presidente Peña Nieto que no presenta más que tres, ninguno con carrera judicial. Usted lleva pues 3 años en un tribunal administrativo y apenas 1 en el otro, pero 30 años en su formación. ¿Cree usted que puede ser imparcial? ¿Cree usted realmente que puede ser usted imparcial? Esa sería la pregunta. Sé lo que me va a contestar, pero estoy diciendo lo que la gente cree, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz del compareciente para dar respuesta. Muchas gracias, senador, por su pregunta, su cuestionamiento. Yo sé que ya conoce mi respuesta, pero se la voy a tratar de fundamentar un poco. Mire, y usted me va a entender muy bien, porque usted escribió en el 57 su tesis de licenciatura sobre responsabilidad del Estado, que yo consulté, y lo consulté con usted en alguna ocasión hace muchos años. Y creo que con esto pretendo contestarle con todo acomedimiento y respeto, ¿no? Cuando yo elegí ese tema, la responsabilidad patrimonial del Estado, lo hice en la óptica del gobernado, en la óptica del administrado, de la óptica del individuo. Y decía yo, cuando hablaba con mis superiores y con las autoridades del Ejecutivo, creo que se debe incorporar un principio en virtud del cual se garantiza la integridad patrimonial de los administrados o gobernados. Porque los daños y perjuicios que la administración genera todos los días, hoy por hoy, no pueden repararse o pueden repararse bajo un procedimiento tortuoso e ineficaz de la responsabilidad extracontractual del Estado, la ley aquiliana. Y eso no le está reparando al individuo, al gobernado, nada. Y está generándose una desconfianza porque el Estado es muy bueno para pedirnos reparación de los daños que nosotros les causamos, pero nosotros no podemos exigirle a él. Se necesita una obligación, un sujeto activo que pueda demandarle a un sujeto pasivo ese cumplimiento. Eso era antigobiernista, si me permite la expresión. Era como diciendo, bueno, si tú eres servidor público, ¿de qué lado estás? ¿No deberías tú estar protegiendo a la administración, siendo abogado de la administración? A la sazón eras director general jurídico de la Secretaría del Trabajo, antes director general jurídico de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y asumí con toda convicción que era indispensable generar esa garantía y buscar hacer una reforma constitucional y emitir una ley reglamentaria para que esa injusticia se superara, para que esa impunidad pasara a la historia y de esa manera darle cuenta a lo que dije en mi intervención el martes de la semana pasada, don Antonio Carrillo Flores, que me infundió esta inquietud. Lo digo porque en ese ejemplo creo acreditar que no es un problema nada más de una suerte de subordinación y que el tiempo por 30, 35 años que haya estado yo en la administración pública me sienta que me condiciona irremediablemente a una opción y perder independencia. No veo realmente la relación causa-efecto. No quiero decir que no tengamos por sistema, por deformación profesional, entre paréntesis, que
estemos viendo la visión del Estado, pero eso no quiere decir, del gobierno, no quiere decir eso, que no tengamos una visión de Estado y que estemos viendo cuáles son también las necesidades de la población y cuáles son los argumentos y sobre todo qué dice la ley, porque es a la que le debemos respeto. De manera que yo, con todo respeto, le digo que yo no veo que esa suerte de carrera, como tantos y tantos servidores públicos en México que hemos pasado por los diferentes poderes, caso no en el legislativo, tampoco formalmente en el Poder Judicial de la Federación, sí en órganos técnicamente jurisdiccionales, y que ha adquirido una práctica. Ojalá que la tuviera tan larga como don Juan Silva Mesa, a quien le tengo gran respeto, de toda una carrera. Pero ciertamente creo que el criterio de independencia es un criterio moral, personal, íntegro, y que yo estaría dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias. Que pueda, insisto, uno conocer la visión del gobierno no hace ningún daño, pero tampoco le debo el sacrificio de mi propia independencia y de mi propio criterio a nadie. Muchas gracias. Gracias. Senador Bartlett, tiene uso de la voz. No es ocioso el planteamiento. La Suprema Corte sí ha actuado acatando razones de Estado, que nos acabo de describir, en detrimento de los intereses nacionales y de la protección de los intereses de este país. De la mayoría sí ha actuado así. Por aquí creo que se tocó la consulta. También seguramente está usted, de todo lo que yo le vaya a plantear sobre cuestiones del Ejecutivo, y se la sabe usted de memoria desde hace 30 años. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de que no era posible hacer la consulta con 2 millones de firmas, fue una decisión de Estado. El único ministro que votó en contra de la decisión de la mayoría de que no era posible hacer la consulta, porque había ahí sembrado con toda perversión una mención que hablaba de cuestiones fiscales. Entonces, un funcionario de no tantos años como usted, pero sí un funcionario del Ejecutivo, dijo: vean ustedes, aquí en el recóndito artículo X dice que tiene la reforma energética tiene objetivo fiscal. Yo no le quiero preguntar a esto, no lo quiero poner contra la pared, pero la verdad es que la reforma energética no tenía ningún objetivo fiscal. Todo era en relación con el mercado, con la apertura, con la competitividad, con eso. No era un objetivo fiscal. Pero un funcionario de muchos años del Ejecutivo dijo: aquí está la razón fiscal. Y no se permitió la consulta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación impidió que una reforma constitucional se pudiera llevar a cabo y se consultara al pueblo de México si estaba de acuerdo en entregar el petróleo y la electricidad a los intereses extranjeros. No lo permitió. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo de una Suprema Corte que opere así, a libertad durante todo aquello que no contradiga una función esencial de Estado. La marihuana, pues sí, qué importante, qué bonito estuvo la marihuana, ¿no? Pero ahí en donde tenían que haber defendido los intereses nacionales, clarísimamente ni ejercieron la atracción y la resolvió equivocadamente por otros objetivos. Un colegiado recibió instrucciones en el momento que quisieron, lo dejaron correr, y en la consulta no hubo consulta, porque se sabía que la mayoría de la opinión pública nacional estaba en contra. Entonces la Suprema Corte de Justicia actuó
por razón de Estado al servicio de los intereses del Ejecutivo. Y eso no puede ser, porque viola la esencia de la Constitución, ¿verdad? El equilibrio de poderes. Ya de por sí compactos tenemos invadida aquí la visión del Ejecutivo. Ahora imagínense si tenemos una mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia que actúen por razón de Estado. Y no es por falta de autonomía, usted lo ha demostrado 1000 veces, me imagino, ¿no? En sus decisiones y sus discusiones internas en el Ejecutivo como gestor jurídico de excelencia, porque ha estado usted en todos lados. Es una formación, es toda una formación, ¿verdad? Es lo que le leía yo de lo que es un juzgador, es toda una formación. Y quien ha estado 30 años vinculado a los intereses del Ejecutivo y últimamente también, pues se corre el riesgo de que se actúe por formación. Todo lo que usted ha decidido, lo ha decidido con su inteligencia, su formación, su capacidad. Pues ahí va a tener que estar en otro lado. Entonces, ese es el problema de la terna, ¿eh? Y es un problema de Peña Nieto, no de usted. Si es usted tolerante, ¿eh? Ya me toleró a mí un buen rato. Muchas gracias.